Sí. Mire, esto fue un problema desde el momento que se hizo la distribución de estos distritos y es que no se hizo de una forma eficaz ni eficiente. Entonces, lo que ha pasado es que en momentos como este nos vemos en la problemática jurídica de que al final de cuentas se deja en desventaja a la población salvadoreña. Esto no solo es el problema que está pasando con esta ley. Realmente sí, eso es parte de una de las dudas que podrían quedar y que al final de queda como le decía, en desventaja a aquellos municipios que se encuentran al día con aquellos que realmente nunca estaban haciendo sus pagos y que han caído en mora. Pero más que eso, hay una situación complicada. Si usted ve, se están haciendo aumentos de pliegos de tarifas de forma disfrazada. Entonces, esto es bien delicado porque si bien es cierto, sí es importante de que aquellas personas que fueron usurpadas, digámosle, por las pandillas, algunas propiedades que no pudieron pagar en su momento, pero también se le está aumentando el pliego tarifario a otras personas que no tienen nada que ver con estos temas. Y se hablaba, por ejemplo, de algunos términos que no están definidos dentro de la misma ley, como por ejemplo lo que veíamos de la plusvalía de algunos propiedades. Entonces yo creo que esta es una forma de disfrazar también el aumentar las tarifas de ANDA y eso es algo bien delicado porque no todas las familias salvadoreñas en este momento se encuentran en la situación económica para poder costear este tipo de situaciones. En ese tema, precisamente, el decreto lo que dice es que habla de una tarifa fija para residenciales de plusvalía alta, Uh -huh. creo. Entonces se sobreentiende que es para gente que tiene cierta condición económica que sí le permite pagar y según lo que explicó el presidente de ANDA, que tiene servicio regular, o sea que la tiene 24/7. Entonces, no es tan así como que un aumento de tarifa genérico para toda la población. Entonces, ¿cómo cree que debería quizá explicarse mejor este tema para entender qué es lo que se va a aprobar? Bueno, realmente no está ni siquiera establecido bien dentro de la ley y eso es un requisito que debería de tenerlo claro y no está. Pero ¿cómo, a qué nos referimos con alta plusvalía? Porque, por ejemplo, puede ser una colonia de que tenga servicio de portón privado, que esté en una zona, digamos, lo que se crea diferente, pero al final de cuentas no tienen el servicio regular del agua. Entonces, todo esto es al final una forma de restringir un poco los derechos de las familias salvadoreñas. Entonces, es algo bien delicado y que debería de haber quedado bien establecido dentro de la ley. Pero como siempre lo tratan de hacer de una forma a la carrera, sin escuchar aquellas, digamos, cuestionamientos que se tienen por parte de otras personas o aquellas situaciones como, por ejemplo, reformas que nosotros podríamos creer que se deberían de incluir dentro de esta ley. ¿Quién debería evaluar esa parte para definir qué una zona de plusvalía debería ser ANDA u otra institución? Bueno, yo creo que debería de ser ANDA, pero como le digo, debería de estar dentro de la ley, porque si no queda criterio de quien, de ANDA y puede ponerlo a quien sea. Entonces eso es lo que complica esta ley. También otro tema le quería preguntar si han estudiado el tema de los dictámenes de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión relacionadas a las cooperativas, porque es todo un Uh -huh. paquete de bancos cooperativos, de federaciones, de asociaciones y el de la estabilidad del sistema financiero. Entonces, primero que es a nivel general, ¿qué opinión tiene del paquete que ha sido aprobado? Yo creo que es importante en un sentido, y es que nosotros veíamos, por ejemplo, cuando nosotros como Arena presentamos algunas reformas, entre ellas era que el INSAFOCOP en su momento fuera el que pudiera supervisar a las cooperativas. Ellos al final aquí decidieron deshacerse del INSAFOCOP y crear otra forma de inspección, digámoslo así, de las cooperativas, lo cual es positivo. Pero hay una situación que también es complicada y es que muchas personas que pedían créditos en estas cooperativas era porque no podían tener acceso a la banca nacional. ¿Por qué? Por el motivo, porque se encontraban en impago en algunos otros bancos o lo que sea. Entonces, por eso ellos tenían que recurrir a estas instituciones. Ahora, con esto que se les está pidiendo, por ejemplo, hay una situación un poco delicada y es que las personas podrían verse al no poder tener acceso por todas estas reformas que se les han hecho es ir de forma informal. ¿A qué se refiere esto? A buscar usureros o personas que al final de cuentas les presten para poder convivir en su día a día. Entonces eso también debería de buscarse y estar especificado dentro de la ley para evitar que se den este tipo de prácticas que al final pues son problemáticas para la gente, pero no se encuentra tampoco dentro de este pliego de reformas que se ha presentado. Así es que en cierto modo es positivo, pero también hay que tenerlo con cautela porque podría darse esta situación.
Y precisamente, ¿qué evaluación hace usted del papel que jugó durante el tiempo que estuvo vigente el INSAFOCOP? Porque al final era quien debía vigilar a todas las cooperativas y hoy lo que se hace es que las cooperativas que no tienen que ver con dinero se pasan a otras instituciones y las que tienen que ver con dinero quedan con el Banco Central de Reserva y la Superintendencia. Pero, bueno, usted lo decía, de que habían propuesto mejorar los controles del INSAFOCOP, pero ¿cómo evalúa el papel que este jugó durante todo el tiempo que estuvo vigente? ¿Qué le hizo falta? Mire, realmente el INSAFOCOP no pudo actuar, por ejemplo, en el caso de COSABI o de otras cooperativas, porque él no tenía la potestad para hacer esa supervisión. Sin embargo, sí lo tenía la superintendencia y la superintendencia no actuó. De hecho, fueron tan, digámoslo, de tan mala fe que mucha gente al verse en la problemática quiso llegar a retirar su dinero y ellos sabían y no dejaron que, por ejemplo, en el caso de COSABI, se lo dieran. Otros casos de personas que a sabiendas la superintendencia del sistema financiero, que ya estaba intervenida en la institución, porque eso nosotros nos dimos cuenta después, pero ya estaba en conocimiento de la superintendencia. Y aún así dejaron que COSABI siguiera captando fondos de la gente que llegaba. Entonces, hubo muchos malos procesos que se hicieron por parte de la superintendencia y al final, pues es lo que ha desencadenado en esta situación donde hay estas personas que han perdido su vida por lo que no se pudo hacer por parte de ellos para evitar que hubiera existido este fraude millonario a la familia salvadoreña. Considera entonces que no garantizan estas nuevas leyes que no se pueda repetir un caso COSABI. Bueno, eso es lo que se pretende evitar con las reformas, pero usted sabe que la gente aquí abusa muchas veces, echa la ley, como dicen, echa la trampa, pero sí debería de trabajar la superintendencia del sistema financiero con las otras instituciones para estar pendiente de todas las instituciones y que no se den estos casos. Y en ese tema quisiera complementar con lo de la ley de estabilidad del sistema financiero, porque lo que se dice es que el Instituto de Garantía Solidaria va a cubrir también los ahorros de las cooperativas. Actualmente el IGD cubre solo los bancos comerciales, pero no se discutió tema de porcentajes, de cómo es ese tema de resolución, si alcanzan las reservas que tiene el mismo IGD para cubrir esos fondos también. Inclusive, ¿cómo cree que debió haberse preguntado para ver si esa ley de estabilidad y las nuevas funciones que va a tener el IGD son sostenibles o no? Eso es parte de las reformas que nosotros como Arena presentamos y es que nosotros pedíamos, por ejemplo, que el Banco Central fuera el que tuviera estas reservas de las instituciones cooperativas y con un porcentaje también establecido para que por cualquier cosa tuvieran cómo responder y esto no está dentro de este pliego de reformas que se ha presentado, entonces al final de cuentas lo deja arbitrio y podría volver a pasar lo mismo que estamos viendo actualmente, que no va a alcanzar a cubrir en su totalidad. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido reuniones con personas que han sido afectadas por el caso COSABI y que ahorita están desembolsando por ciertas cantidades, pero ¿hasta dónde va a llegar ese techo? ¿Será posible que llegue a personas que tenían $100,000, $150,000? Yo creería que no. Entonces, por eso es que es bien importante de que estos tipos de casos sean bien regulados y no se hagan con leyes por salir del paso. Yo quisiera volver al tema de ANDA. Quisiera conocer si ustedes como partido conocieron, o si la persona conoció de esta iniciativa, de esta propuesta y cómo se llegó a definir estas cantidades. No sé si ustedes conocían o tenían conocimiento de eso, si se les presentó. Nosotros nos damos cuenta, igual que todos ustedes, en el día de la plenaria cuando la ingresan. A raíz de eso, nosotros pues hemos hecho los estudios con el equipo y hemos visto algunas situaciones que podrían mejorarse dentro de la ley y que nosotros vamos a tratar de presentar también para ver tal vez en algún momento ellos nos hacen caso y cambien algunas cosas puntuales que dentro de esta ley no están establecidas. Yo quisiera saber acerca de, bueno, se sabe que todavía no están en el turno romantizado por la Suprema Electoral. Quisiera saber a qué se debe esta tardanza. ¿A qué piensa usted que se debe esta tardanza? Pues mire, no es tardanza de parte de los partidos. Yo creo que en el caso nuestro estamos listos. Creo que falta de acuerdo por parte de ellos. ¿Qué, quién o por qué? No sé.
y vamos a esperar a ver qué pasa al final, porque nosotros ya estamos preparados. De hecho, no debería de estar acéfalo porque se dejen desventaja a los empleados. Hay decisiones administrativas que deben de tomarse que en este momento no se están tomando por parte del tribunal y como un diputado decía que porque no era época electoral no importaba, al contrario, son derechos laborales también que se pueden vulnerar al no estar en la cabeza definida dentro del Tribunal Supremo Electoral, pero nosotros estamos listos esperando claramente porque los votos los tienen ellos. Entonces es una lástima que no se pongan de acuerdo en algo tan sencillo. También quería saber su valoración acerca de la fase 3 que se lanzó del plan de economía, que lo llamaron logística. Quisiera saber su valoración y piensas si va a tener algún alcance o algún impacto esta fase, con la fase 3. Mira, yo creo que hay decisiones que se están tomando que deberían de estudiarse muchísimo más y que debería de escucharse a personas que sí conocen de temas económicos para sacar adelante al país. Pero se están tomando algunas decisiones únicamente, como les decía, por salir del paso, sin respetar los procesos adecuados de formación de ley, por ejemplo, o se han tomado decisiones de alguna legislación que al final de cuentas no hacen ningún cambio real en la vida de las familias salvadoreñas. Por ejemplo, cuando se aprobaba hace algunas semanas que se le quitara los aranceles a algunos productos que al final ni siquiera los tenían y que ya vimos que al final no hizo ningún cambio en las familias salvadoreñas. Lo de los agromercados sí es bueno, pero si tú ves y si hacen algunos estudios se podrán dar cuenta, por ejemplo, que no llegan a la totalidad de familias salvadoreñas y que muchas personas al llegar no pueden obtener los productos, o recordemos que algunos productos solo son en cierto tipo de cantidad. Entonces eso al final de cuentas no le llega a toda la población en general y eso es algo complicado. Ojalá se pudieran hacer estudios reales de cómo desafectar la situación económica de las familias salvadoreñas y no solo en ciertos rubros. Si tú te referís también, por ejemplo, al anuncio del presidente de Acajutla y de la inversión que se iba a hacer al respecto, yo creo que esto debió de pasar por la Asamblea Legislativa. Al final de cuentas, debió de hacerse una licitación pública con bases para que se supiera y se hiciese un concurso para ver quiénes iban a ser las personas que al final iban a hacer esto, pero pues no pasó por la Asamblea Legislativa y como siempre hacen lo que ellos quieren.